Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la noticia de que buscan llevar a juicio a Alejandro Soto, el actual presidente del Congreso, muy cuestionado además por daños y perjuicios. ¿Qué es lo que había pasado? Nosotros lo informamos, es que el congresista en cuestión, presidente del Congreso, se habría beneficiado de una ley que hizo el propio Congreso de la República para prescribir delitos. Y él, en su legajo, en esta bolsa de denuncias que él enfrentaba, había una del Cusco por estafa. Bueno, la empresa que perdió proceso penal por prescripción, porque ya prácticamente el juzgado, a pedido de la defensa del congresista, de acogerse a esta ley que se aprobó en el Congreso para prescribir delitos, ya ha cerrado el caso. Y lo que se ha puesto en discusión política es que esta ley estaría generando impunidad. Pero ese es otro tema. Vamos al meollo del asunto, porque la empresa que perdió el proceso penal por prescripción de caso exigirá reparación civil. Y mientras el juzgado de Cusco ha declarado, como ya hemos mencionado, consentida la prescripción del proceso del presunto delito de estafa. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a escuchar el análisis del abogado penalista Andy Carrión, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra, y muchas gracias por la invitación. Es un caso bastante mediático que causa mucha controversia y es que no es la primera vez que congresistas estarían haciendo proyectos de ley que finalmente son aprobados en el Pleno para favorecerse en el futuro. Este es un caso que se ha hablado mucho en contra del congresista Soto, quien además es presidente del Congreso, se ha acogido a esta ley que prácticamente se ha hecho beneficiario con la prescripción del delito de estafa. La empresa en cuestión puede pedir la reparación civil. ¿Y qué pasa si el juzgado le otorga esta reparación civil? Yo creo que antes que nada, Mayra, deberíamos de contextualizar el caso. Alejandro Soto, como tú bien has señalado, ya se encontraba con una acusación por el delito de estafa, una acusación que ya había entrado a la etapa de juicio oral. Pero en el interín y antes de que se instale este juicio oral es precisamente que se emite esta ley, yo diría con nombre propio, que favorece los acortamientos de los plazos de prescripción y es aplicado precisamente en esta instancia judicial. El juez unipersonal declara prescrito el caso y no obstante este recurso no es impugnado por ninguna de las partes y lo único que le queda al juez de la causa es precisamente cumplir con archivar y consentir el proceso en su totalidad. Sin embargo, el hecho de que este caso se haya archivado en una etapa judicial, es decir, se haya sobreseído, es el término técnico que se utiliza, no significa de ninguna manera que a pesar de que el caso penal sea archivado, no pueda iniciarse una acción civil. Es decir, la acción civil busca la reparación del daño, mientras que una acción penal busca que más bien se imponga una pena por el delito cometido. Y además hay algunas preguntas que versan en torno a este tema, es decir, si ya se archivó el caso por prescripción, ¿es posible aún solicitar la reparación civil? Pues la Corte Suprema ya ha dilucidado este caso en algunos pronunciamientos que ha tenido, en algunos precedentes, en los cuales ha señalado que en efecto, si la causa principal penal es archivada, o bien por prescripción, o bien por sobreseimiento o alguna otra causa, eso no impide de que las víctimas o los deudos o la Procuraduría o quienes son los agraviados puedan presentar una demanda civil, es decir, irse ya por la vía civil para buscar ya no la imposición de una pena, sino más bien el resarcimiento del daño. O sea, sí pueden presentar esta acción civil y finalmente les pueden otorgar una reparación civil, pero esto si es beneficiado, o mejor dicho, si es favorable para las víctimas, igual senta un precedente, porque si se está pagando una reparación civil es porque se admite que hubo un daño. Por supuesto, tal como tú lo has señalado, Mayra, el hecho de que no se haya hallado responsable penalmente, en este caso quien estaba siendo procesado, que es el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto,
no significa de que no asuma una responsabilidad por un daño desplegado, por un daño causado. Daño precisamente que tiene su asiento, tiene su origen en esta conducta desplegada por él, que sería el de estafa. Así es que es perfectamente posible que un juzgado civil, en este caso, pueda a su vez imponer una resolución, una sentencia en la que obligue a resarcir el daño ocasionado, es decir, al pago de una eventual reparación civil por lo que él ha desplegado en su oportunidad y por lo que lamentablemente no pudo ser condenado por el delito cometido. ¿Y qué pasa si, o mejor dicho, por qué cree usted que la Fiscalía no dijo o no apeló a este archivamiento, ¿no?, del caso? Esa es una pregunta muy interesante la que tú formulas, Mayra, porque mira, para solo sentar un ejemplo, uno de los jueces de la Corte Superior o de la Corte Nacional, haciendo un control difuso de la constitucionalidad de esta norma que acorta los plazos de prescripción, declaró inaplicable a un caso vinculado a Lavallato precisamente esta norma de prescripción. En este caso, lo que tendríamos que preguntarnos nosotros es por qué la Fiscalía no cumplió con apelar esta decisión de archivo por prescripción emitida por el juez. Es más, la resolución que tú acabas de decir en la presentación de esta entrevista, señalaste de que al no haberse apelado esta decisión de sobreseimiento o archivo por prescripción, entonces tiene que declararse consentida, y eso es lo único que le queda al juez. Es decir, no se activó una segunda instancia para que en esa segunda instancia sea discutida si en este caso en concreto procedía o no aplicar esa norma de prescripción. Pudo haber realizado, por ejemplo, la sala un control difuso de la constitucionalidad de esta norma y decir, bueno, en este caso en concreto, a pesar de que la norma o el cálculo aplica de que recién o que ya ha prescrito en el año 2022, pues deberíamos de hacer un control desconcentrado y por esta ocasión la excepcionalidad de la norma no aplicarla en el caso en concreto. Pero la Fiscalía no ha apelado esta decisión y es por eso que el caso ya se encuentra consentido. Y así como este caso, doctor Carrión, ¿qué otros más podrían generar impunidad? Porque es un caso escandaloso. Por más que el congresista Soto haya querido dar las explicaciones, dando cuenta de las resoluciones, sus declaraciones no se ajustan a la verdad en la fecha, si hablamos bien. Estamos hablando de un político, padre de la patria y encima presidente del Congreso. Entonces, si ya aplica para él, otros congresistas que también estén investigados podrían decir, bueno, si a él le funcionó, a nosotros también. Claro que sí. La aplicación de la norma tiene un carácter general y no solamente es válido para el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, como tú bien lo has señalado, sino que también puede aplicarse al resto de congresistas. Dentro de la estadística del Parlamento, Mayra, existe un 80% de parlamentarios que tienen investigaciones abiertas por diversos delitos. Si bien es cierto, esta nueva norma que acorta los plazos de prescripción es válido por ahora a favor de los delitos leves, puede ser el delito de estafa, puede ser el delito de hurto, de usurpación, etcétera, más no así delitos de organización criminal, lavado de activos o delitos de corrupción, ya sienta un precedente para que esto también sea aplicado en algunos otros casos. En el caso de Alejandro Soto, que ahora estamos comentando, Mayra, debería de prescribir con la ley anterior todavía el año 2027. Y mira cuánto hemos avanzado, es decir, 5 años menos para que este caso prescriba, porque ya prescribió el año 2022. Y así como se ha aplicado en este caso, Mayra, también podría aplicarse en el resto de congresistas que tengan ya procesos abiertos y en los cuales ya haya vencido el plazo de acuerdo a esta nueva norma. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por aclararnos las dudas de Perú 21 sobre este tema. Vamos a ver finalmente si es que la empresa Huayna Picchu hace la demanda civil, porque sería lo correcto. Si es así y si el Poder Judicial le da la razón, se está admitiendo que hubo daño de por medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta pronto. Bien, era entonces el abogado penalista Andy Carrión que estaba con nosotros analizando este tema. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.